Bien, chicos, pues vamos con el primer tema del siglo XIX, que se llama Crisis de la monarquía borbónica, la guerra de la independencia 1808-1814. Este tema es verdad que tiene una parte un poco liosa, que es la primera parte. Así que espero que este vídeo os ayude a tenerlo siempre presente y a poder repasarlo cada vez que queráis. Podéis darle al pause, podéis volver hacia atrás y tantas veces como queráis. Bien, como veis, este tema tiene cuatro apartados. Un apartado de introducción donde vamos a ver en qué consiste exactamente la crisis del antiguo régimen, porque es algo que comienza en España a principios del siglo XIX. Luego vamos a ver eh, lo que ocurre justo antes de la Guerra de la Independencia, concretamente durante el reinado de Carlos IV, y cómo se produce la invasión de Napoleón. Después tendremos un apartado específicamente para la guerra, el transcurso de la guerra, sus fases. Y por último, como conclusión, hablaremos de las consecuencias de la Guerra de la Independencia y una valoración de qué supuso para la historia de España. Bien, vamos con el primer apartado. Mirad, la expresión antiguo régimen se refiere a aquellas estructuras políticas, por ejemplo, la monarquía absoluta, que hemos visto que era la imperante durante los Borbones del siglo XVIII, aquellas estructuras sociales, como la sociedad estamental, es decir, una sociedad en la que la desigualdad está, digamos, avalada por la ley, donde los privilegiados eh, no pagan impuestos, viven como reyes, tienen la inmensa totalidad de la riqueza de las tierras cultivables, mientras que el resto del pueblo llano pues vive sin privilegio alguno. Eso se llama sociedad estamental. Y también se refiere a la estructura económica, es decir, durante el antiguo régimen que se da en Europa hasta el siglo XVIII, la base de la economía era la agricultura y solamente la agricultura. A todo este tipo de estructuras políticas, sociales y económicas es a lo que llamamos antiguo régimen. Esto es así en Europa hasta el siglo XVIII. Pero a finales del siglo XVIII y sobre todo a principios del XIX, todas estas estructuras del antiguo régimen se van a empezar a desmoronar y también se empiezan a desmoronar en nuestro país, aunque de una forma un poquito más lenta que el resto de Europa. ¿A qué contribuye a que se vaya cayendo ese antiguo régimen? Pues, por ejemplo, al pensamiento de la Ilustración, que ya hemos visto, por ejemplo, a una serie de revoluciones como la Revolución e Independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, que tuvo lugar a finales del siglo XVIII, y a los comienzos de la Revolución Industrial Inglesa. Todos estos acontecimientos, que tuvieron lugar a finales del siglo XVIII, supusieron la crisis de esta estructura del antiguo régimen y el comienzo de una nueva era presidida por nuevas fórmulas políticas, sociales y económicas. Pero este cambio tan importante que da paso a la edad contemporánea no se va a realizar en un día ni en dos, sino que va a ser el resultado de un largo proceso lleno de avatares, sobre todo en España. En España concretamente ya vimos que en el reinado de Carlos III fue un ministro ilustrado que hizo muchísimas reformas para modernizar la agricultura, la educación, la sociedad, la política, eso ya lo vimos. Ahí ya empezó un poquito a resquebrajarse el antiguo régimen en nuestro país, pero Carlos III no lo consiguió del todo. Sin embargo, los cambios definitivos se van a producir a lo largo de principios del siglo XIX, tanto durante el reinado de Carlos IV como durante la Guerra de la Independencia, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, que es lo que vamos a ver a continuación en este tema y en el tema número 2. Vamos a empezar situándonos en el reinado de Carlos IV. En este cuadro de Goya podemos ver a la familia real. Carlos IV, este es este señor de negro,
con cara un poquito de que no se entera de nada, está un poco como ausente. En el centro aparece María Luisa de Parma, su mujer, que era realmente quien cortaba el bacalao y manejaba al rey. Y aquí a la izquierda aparece un personaje que va a ser muy importante posteriormente, que es su hijo Fernando VII. Por aquel entonces era el príncipe de Asturias, el heredero de la corona. Y aquí detrás está su hermano Carlos María Isidro, que también va a ser un personaje relevante en los temas posteriores. Bien, vamos a ver qué ocurre durante el reinado de Carlos IV. Carlos IV tuvo la mala suerte de iniciar su reinado justamente el año previo al estallido de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa estalló en Francia en 1789 y Carlos IV empezó su reinado justamente un año antes, es decir, le explotó directamente en la cara la Revolución Francesa. ¿Por qué tuvo tanta importancia la Revolución Francesa en España? Pues porque tenemos que pensar que durante la Revolución Francesa el pueblo francés derrocó la monarquía absoluta de los Borbones franceses e incluso le cortó la cabeza con la guillotina al rey Luis XVI y a su mujer María Antonieta y a todos los que estaban a favor de la monarquía absoluta. Cuando esto ocurre en Francia, en España, al principio, el gobierno no sabía exactamente qué hacer. No sabían si seguir siendo amigos de Francia, como hasta ese momento, porque no olvidemos que los Borbones franceses y españoles eran familia, o si darle espalda a Francia para que esas ideas revolucionarias no se contagiaran al pueblo español. Por tanto, en un primer momento, en una primera fase, decidimos darle la espalda a Francia y proclamarlos enemigos de Francia. La postura al principio, por tanto, fue de hostilidad hacia la Francia revolucionaria y para ello el ministro Floridablanca tomó una serie de medidas para establecer lo que se llamó un cordón sanitario, es decir, intentar frenar la llegada de las ideas revolucionarias a España, por ejemplo, prohibiendo los libros que venían desde Francia. En este momento también cabe destacar que el rey Carlos IV nombra como primer ministro a Manuel Godoy, que era el amante de la reina. Pero Manuel Godoy realmente no actúa como primer ministro, sino que realmente es un valido, es decir, Carlos IV se desentiende totalmente del poder, igual que hicieron los Austria en el siglo XVII, y delega todo el poder en Manuel Godoy. Una vez que en Francia llegan las noticias de que se ha ejecutado al rey Luis XVI de Francia, todos los países partidarios de la monarquía absoluta en Europa declaran la guerra a Francia y España forma parte de esa coalición europea de potencia absolutista. Nos unimos, por ejemplo, a países como Austria, Prusia, que es el norte de Alemania, y Rusia. Esta coalición acaba con derrota española y por ello España firma la Paz de Basilea. En la Paz de Basilea, España cambia de bando. España se proclama ahora aliada de Francia y esto le sirve a Francia para manejar totalmente a su merced a España como si fuera un muñecote y lo convierte en una especie de satélite a merced de los requerimientos de Francia para luchar contra los enemigos de Francia que eran Inglaterra y Portugal. Y ya estamos entonces en esta fase de amistad con Francia. Es decir, Francia es nuestra amiga e Inglaterra y Portugal son nuestras enemigas. En este contexto, Godoy, el que era primer ministro, firma el Tratado de San Ildefonso,
por el que forma una alianza militar con Francia en contra de Inglaterra y de sus aliados. La firma de este tratado trajo desastrosas consecuencias para España, porque supuso la intervención de Napoleón en los asuntos españoles. Es decir, aquí quien realmente mandaba era Napoleón y Godoy y los españoles éramos simplemente unos títeres. Tanto es así que tuvimos que intervenir por orden de Napoleón en una serie de batallas, de las cuales perdimos absolutamente todas, excepto una batalla llamada la Guerra de las Naranjas, que fue una guerra muy cortita que tuvimos contra Portugal, que fue la única victoria que obtuvimos. Por lo demás, tuvimos sonadas derrotas frente a los ingleses, como por ejemplo la derrota naval del Cabo San Vicente y sobre todo, la más importante, la derrota marítima de Trafalgar, que se produjo delante de las costas de Barbate, de los caños de Beca y Cádiz, en la que el almirante Nelson destruyó totalmente nuestra flota. Esto hasta aquí. Como remate, Napoleón, que se había dado cuenta perfectamente que tanto Godoy como el rey Carlos IV eran simplemente unos títeres, propuso a Godoy firmar el Tratado de Fontainebleau. Ese tratado es muy importante. Era un tratado eh, por el cual se acordó el paso de las tropas francesas por España para invadir Portugal, porque no olvidemos que Portugal era aliada de Inglaterra. A cambio, Godoy, cuando terminase la invasión de Portugal, Napoleón le prometió recibir territorios en el sur de Portugal y nombrarlo rey del sur de Portugal. Pero realmente las intenciones de Napoleón eran muy diferentes. Las tropas francesas entraron por Cataluña, ocuparon las principales ciudades españolas del norte como Gerona o Zaragoza, y bien pronto los españoles se dieron cuenta que los franceses no estaban de paso, sino que Napoleón estaba invadiendo España. Ante este hecho, la corte del rey, el rey y su familia, se van a trasladar desde Madrid hasta Aranjuez, por si en algún momento tenían que salir pitando para Sevilla para embarcarse hacia América y huir de la guerra. Una vez que ha pasado esto, se van a suceder tres acontecimientos muy seguidos justo antes del comienzo de la guerra: el motín de Aranjuez y las abdicaciones de Bayona, y posteriormente el 2 de mayo, que ya lo relataré en el siguiente vídeo. ¿En qué consiste el motín de Aranjuez? Aranjuez es un pueblo donde había un palacio donde estaba refugiada la familia real. En Aranjuez, eh, donde residía la familia real, ¿vale? Estalla un motín dirigido por la nobleza y el clero, pero realmente quien instiga este motín fue Fernando, el hijo de Carlos IV, futuro Fernando VII, es decir, el príncipe heredero. Este instiga un motín en contra de Godoy y de la decisión de Godoy de trasladar los reyes hacia América. Y por tanto, los grupos populares de esa ciudad asaltan el palacio de Godoy. El rey Carlos IV se ve obligado a destituir a Godoy y abdica en favor de su hijo Fernando. Es decir, desde este mismo momento, Fernando VII será considerado el rey legítimo de España. Esta es la consecuencia más importante del motín de Aranjuez. Mientras las tropas francesas entran en Madrid, se produce otro hecho muy importante, que son las abdicaciones de Bayona. Napoleón se da cuenta que ni Carlos IV ni Fernando VII son capaces de llevar orden a España. Y como además estaba invadiendo el país, hace una convocatoria a la familia real española, los llama a un pueblecito de Francia llamado Bayona,
y allí obliga a Fernando VII a devolver el trono